parques están repletos de perros. Quieto, Tony, quieto. Ven acá. ¿Ves? Por eso ya no te saco. Así, una señora trataba de corregir a un pequinés ya adulto que trataba de morder a un fox terrier de pelo duro. El dueño del fox terrier, un señor de anteojos, llevaba ambas mangas de su camisa remangadas. Seguro acababa de llegar a su casa luego de un largo día en la oficina y de manera maquinal atendía a su pequeño amigo. Quizá para aquel funcionario no hubiera algo más placentero tras un largo día de trabajo que pasear a su perro. Los hermanos Roncalle habían salido del ejército recién hace unas semanas y se dirigían por las calles rumbo a una fiesta. Andaban entusiasmados porque al fin tenían cierta libertad. Eran jóvenes que apenas habían salido del colegio, pero que ya llevaban en su vida muchos problemas. Habían sido dejados de lado por sus padres, a nadie prácticamente les interesaba su vida. La última vez que estuvieron en su casa, se armó una pelea que hasta los vecinos tuvieron que intervenir para poder calmar la situación. Una situación por demás desastrosa. El padre era un patán de aquellos, golpeaba a su esposa de manera frecuente, era el pan de cada día. Así, en ese ambiente tan violento, los hermanos Roncalle fueron creciendo. Ambos, por ser contemporáneos, formaron una alianza que les permitió sobrevivir a esa guerra que a diario se libraba en su hogar. Pasados los años, ya de grandes, metidos en líos policiales, tuvieron que escabullirse en el ejército. Ahí tendrían comida y cobijo. Al parecer también les ofrecía cierto prestigio para poder enmendarse ante la justicia, y esta medida fue la que los salvó un poco de caer en las garras de otros males que aquejan a los jóvenes como las drogas socialmente prohibidas. Estos hermanos, que tuvieron su tiempo de servicio, al parecer ya mejores se sentían de alguna forma encaminados, pero un pequeño incidente los devolvería de vuelta al llano, y fue cuando al pasar por un taller de mecánica tuvieron su primer encuentro con Byron, el perro que cuidaba el taller. Este can, de color azabache y corpulencia, era el engreído de don Marchena, el cual lo quería como a un hijo. Era su fiel guardián y era el único que tomaba de buena gana y sin chistar las órdenes de aquel anciano, el cual últimamente se venía sintiendo aquejado por el mal humor casi la mayor parte del tiempo, y estos cambios en su estado de ánimo eran repentinos y a veces hasta abrumadores. La causal solamente la sabría él, quizá la indiferencia de la familia o de la misma sociedad. Byron, como lo bautizó el hijo de don Marchena, era un labrador elegante e imponente. Su pelaje era lustroso y fino, sus ojos altivos le conferían distinción y fiereza a la hora de defender, pues ya había pasado que habían querido asaltar el taller. Aquella vez unos bribones tuvieron la osadía y la mala fortuna de asaltar el taller. Sin embargo, tuvieron que salir corriendo y subirse a su moto de un salto, porque ya de manera ágil y decisiva, Byron estaba con los dientes ya dispuestos al ataque. Sus dientes brillaron a lo lejos ante la mirada temerosa de uno de los bribones, que volteaba con cierto pavor ante la posibilidad de ser mordido. A veces no era necesario ladrar o atacar, solo una pelada de dientes era suficiente. Así, don Marchena le recompensaba con pedazos de pollo. Como ya no tenía mucho que hacer en el taller debido a su avanzada edad, y más que todo por un dolor en el hombro que le impedía hacer esfuerzo, pasaba la mayor parte del tiempo entretenido y jugando con Byron. Los hermanos Roncalle se toparon con Byron aquella tarde, en la cual estos se dirigían a una fiesta, a disfrutar de su libertad, luego de extenuantes ejercicios dentro del cuartel militar. Bastó que el can supremo les pelara los dientes para que los hermanos Roncalle se sintieran atacados, y como venían llevando un entrenamiento exhaustivo dentro del cuartel,
tenían el instinto defensivo a flor de piel. Así fue que agarraron un palo y lo agitaron al viento. En ese instante Byron empezó a ladrar, mientras los hermanos se alejaban de manera avergonzada. Aquella tarde ellos llevaban prisa, pero no olvidarían el agravio que el hijo predilecto de don Marchena les había provocado, pues producto de los ladridos de Byron sintieron el desprecio y la desconfianza en la mirada de la gente, que poco a poco se acercaba y merodeaba. Así que ellos, que justamente luchaban por limpiar su imagen un poco torcida por la vida azarosa de su infancia y juventud, terminaron sintiéndose sucios en aquel encuentro con Byron. Fue algo molesto. Aquella tarde, al término de la fiesta, los hermanos regresaron caminando por las calles. Ambos, con unas copas de más, se mantenían en pie con la firmeza que solo la juventud puede prodigar en estas circunstancias. Aquella noche, los taxis no querían llevarlos de regreso. Fue algo molesto que los llevó a pensar en que nadie los quería, que las personas los despreciaban. Así sus cabezas empezaron a calentarse. Era una noche de verano y sedientos por la caminata hicieron una pausa para descansar y a ver si por ventura algún taxi se animaba a llevarlos. Los taxistas se detenían, los escaneaban de pies a cabeza y se alejaban o hacían gestos de disculpa por no poder llevarlos a tal sitio. También lo hacían a propósito para no llevarlos. Ni el carro más carcochento se dignó a llevarlos. Eran tiempos difíciles y los habitantes de la ciudad estaban asustados por tanta ola de delincuencia, y aunque la imagen y apariencia no garantizan nada, lo cierto es que la imagen de los que cometían delitos y que eran televisados lucían como los hermanos Roncalle. Ellos, que trataban de encaminarse, encontraban razones distorsionadas para que el odio volviera a florecer dentro de sus entrañas. Llegando al taller de Marchena, se acordaron del can, de aquel can que lo ladró con fiereza. Entonces, ambos empezaron a patear la puerta del taller, hecha con retazos de latón. Los puñetazos y puntapiés propiciaron la aparición de Byron. Su dueño dormía como un tronco al fondo del taller, en un cuartito que había amoblado, pues se había entregado en cuerpo y alma al taller de mecánica. A duras penas se levantó y encendió las luces. Los hermanos Roncalle, entre insultos, se alejaban. Aquella noche, cuando Marchena llegó a la puerta, los hermanos estaban ya a 2 cuadras de distancia. Al día siguiente, los hermanos pasarían nuevamente por el taller, pero esta vez provistos de un palo. Entraron al taller y golpearon a Byron. Los ayudantes de Marchena alejaron a los agresores, formándose así una pelea de padre y señor mío. Marchena observaba la escena de lejos, impotente. El veterano mecánico no se recuperaría de ver a su fiel amigo herido, ni de ver a sus ayudantes tendidos en medio del taller malheridos. Por ventura no hubo ningún herido de gravedad. Lord Byron logró recuperarse, pero don Marchena sintió los golpes a su entrañable amigo como propios, y eso le afectó de tal manera que lo postró en cama por unos meses. Los hermanos Roncalle, si bien efectuaron su venganza, luego la pasarían mal, pues el ejército los expulsaría por falta de compromiso con la institución. Serían vueltos a las calles. Los hermanos hicieron sus vidas como pudieron y cada fin de semana se juntaban a beber unas aguas y luego regresaban a sus hogares tambaleantes. Algunos años más tarde pudieron de esta forma sobrevivir, pero esta vez la juventud ya se había esfumado, ya no tenían la fuerza de aquellos años. Eran dos casi ancianos que seguían viviendo y reviviendo miserias humanas de su vida juvenil en las cantinas sin nombre. Se juntaban para tomarse unas copas de más, y ya solo unas copas bastaban para mandarlos al suelo. Habían adquirido, según ellos, el hábito de darse un respiro,
una brisa de libertad, un escape, al fin de cuentas, de una vida cada vez más caótica e insoportable. La última vez que los vi, cruzaban la avenida. Conforme me iba acercando, vi que sus movimientos eran temblorosos, sus rostros parecían haber sido azotados por un sol inclemente, quizá el mismo sol que sorprende a los que se quedan dormidos en mitad de la calle, producto de una intoxicación de licor. Y estos quedan pues a merced del sol, sin chance a ponerse a salvo, bajo la buena sombra de un árbol. Los dos ahora ya pintaban canas. Los dos venían dando tumbos por la calle, se mantenían unidos y abrazados, el uno no podría llegar a su destino sin el otro. La alianza que les permitió salir del infierno en que vivieron se mantenía. Un perro de color negro azabache pasó delante de sus narices y ellos ni se inmutaron, siguieron andando. Aquella vez no sé si llegarían a su destino, seguro que sí. Lo que no sé es si alguna vez los hubiera orinado un perro, uno de color azabache, de cabellos finos y ojos altivos, como lo fue alguna vez el gran Byron. El único que siguió viviendo y durmiendo sobre la frazada de su amo en aquel cuartito del taller, convertido luego con los años en un depósito de buses, donde permitía a los gatos deambular a su libre albedrío. Se escabullían y peleaban en mitad de la noche. Byron ponía cierto orden, haciendo un recorrido maquinal de rutina. Ahí siguió cumpliendo su labor de guardián, muchos años después de que su viejo amigo hubiera partido y se fuera para el cielo. Byron seguiría siendo recordado por su hermosura y prestancia, el que llegó como un regalo en los días más solitarios de don Marchena, el fiel guardián de su taller, su hijo presente al fin y al cabo.